Bueno, vamos a tocar el tema ya en lo que es este sistema nervioso, en lo que es anestesia regional. La anestesia regional es una región que nosotros vamos a tomar para alterar la fisiología. Por lo tanto, espinal, la anestesia espinal que nosotros vamos a estudiar y constituye un pilar fundamental dentro de la práctica habitual en anestesiología. Es una técnica que requiere de una punción lumbar, habilidad que es fácil adquirir, pero el problema grande es la seguridad de la técnica. ¿Cuántos pacientes se han muerto en manos de profesionales inexpertos en el tema, en la técnica de anestesia? Entonces tenemos que tener una correcta comprensión de los cambios fisiológicos que van a suceder. Siempre hemos hablado que la anestesiología es alterar la fisiología, pero controlarla, regularla. Entonces, comprender los cambios fisiológicos que van a suceder, que son provocados por las variables, ¿no?, anatómicas del lugar de la punción, los fármacos administrados, la concentración de los fármacos, la varicidad de los fármacos, masa, volumen, velocidad de inyección, y así entre otras características, ¿no?, que vamos a provocar los cambios fisiológicos. En esta clase nos vamos a referir en el sitio de acción y vamos a comentar, ¿no?, las determinantes del bloqueo y principalmente que siempre me he preocupado en que los alumnos sepan los cambios fisiológicos, cambios bioquímicos que van a suceder como consecuencia de este bloqueo regional nervioso. El sitio de acción de la anestesia tiene que tener entendido un concepto de lo que es anestesia locorregional, anestesia regional. Especialmente vemos el sitio de acción. En términos estrictos, es cualquier anestesia administrada directamente en el raquis. Sin embargo, en términos anestesiológicos prácticos, se entiende a dicha anestesia como la anestesia lograda por la acción de los anestésicos locales. Estos anestésicos locales son inyectados en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de la anatomía del espacio raquídeo. Esta acción produce una interrupción del impulso nervioso. Entonces, la anestesia medular o raquídea intratecal o la anestesia epidural o peridural. Entonces, si esta interrupción del sistema nervioso entre el sistema nervioso central y la periferia, lo que comprende la transmisión sináptica, sensorial, motora que hemos estudiado. Consideramos también a los fármacos usados como coadyuvantes. Si seguimos los planos anatómicos, de atrás hacia adelante, ¿no?, cuando nosotros ya hemos traspasado el ligamento amarillo, ¿no?, vamos a llegar a este espacio peridural, antes del espacio aracnoideo. Entonces vamos a ver que la acción, ¿no?, va a ser que traspasando el ligamento amarillo encontramos el espacio peridural. Después del espacio peridural, después de la dura madre, una transición tisular de tejido laxo, ¿no?,
en el espacio subdural, en la membrana aracnoidea, ¿no? Y posteriormente tenemos el espacio subaracnoideo y su contenido, ¿no? Que vamos a verlo. La aracnoides, esta aracnoides está formada por una masa compacta de 7 a 8 células. Esta aracnoides constituye una barrera meningia al paso de sustancias dentro y fuera del líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llegando a un espacio estéril, limpio. Si nosotros no tenemos la buena práctica de la asepsia y antisepsia y la esterilización del material que vamos a utilizar, entonces podremos nosotros llevar gérmenes dentro de este espacio, ¿no? Entonces, la aracnoides, ¿no? Esta capa participa también en procesos de transporte activo y contiene enzimas metabólicas. Participa también, ¿no? En estas estructuras nerviosas, estructuras vasculares, fibras de sostén trabeculadas y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si repasamos nosotros la aracnoides, ¿no? 7 capas de células, barrera principal, ¿no? Meningia. Entonces vamos a entender también este espacio aracnoideo. Miren acá el espacio de la dura madre que es diferente. O sea, la anestesia raquídea, aracnoidea, es diferente a la anestesia epidural, ¿no? Miren acá en este espacio después del ligamento amarillo. Nosotros punzamos el ligamento, pasamos el ligamento amarillo. Este espacio no es como lo estamos viendo, es un espacio virtual que con el anestésico, una vez que inyectamos el anestésico, lo hacemos un espacio real, ¿no? Hay técnicas para encontrar este espacio. Ahora, si es que por A o B traspasamos la membrana aracnoidea, ya se hace una anestesia raquídea. También entender que la pía madre, vamos a ver que es una capa delgada, la membrana que está en íntimo contacto con los elementos nerviosos a los cuales recubre. Cuando hablamos de espacio subaracnoideo se encuentra una red de trabéculas desde el aracnoides a la pía madre, y en algunos sectores son verdaderos tabiques. ¿Cuál es el conocimiento de esto? Cuando nosotros tenemos estos espacios de la pía madre al aracnoides, los espacios trabeculares, muchas veces nosotros nos encontramos con anestesias mal colocadas. No es porque lo coloque mal a veces, sino porque la estructura anatómica por A o B de repente anteriormente has recibido otro tipo de anestesia y ha dañado estos espacios. Entonces, en la pía madre, esta red posiciona, sostiene elementos que transitan en este espacio, entre ellos las estructuras vasculares, que es primordial. Cuando nosotros inyectamos y en la aguja o en la jeringa que estamos colocando el anestésico aparece sangre, es preferible no continuar la anestesia, es retirar la aguja, ¿no? Sí, porque acá están las estructuras vasculares. De esta manera, cuando nosotros vemos las ondas pulsátiles que oscilan el pulso, ¿no? Arterial, aunque leves, se transmiten solidariamente por esta red trabecular
que es lo que bate el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esta, en realidad, la dinámica del líquido cefalorraquídeo contribuye a la distribución, contribuye a la difusión de los agentes anestésicos. Los vasos sanguíneos, cuando penetran en la médula, están rodeados de un espacio perivascular, ¿no? Los perivasculares, ¿no?, que tenemos acá, los espacios perivasculares de Virchow-Robbins, ¿no? Los agentes anestésicos se encuentran por esta vía una facilitación a la penetración intramedular. En el líquido cefalorraquídeo, diluye el agente anestésico inyectado antes de llegar al sitio efector. Entonces, es sencillo deducir que la variación de volumen del líquido cefalorraquídeo, especialmente a nivel lumbosacro, afectará de alguna manera la concentración y la masa efectiva del agente anestésico, porque tenemos que tener entendido cuál es el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, el volumen del líquido cefalorraquídeo, calculado a través de imágenes por resonancia magnética nuclear, nos ha mostrado gran variabilidad entre 28, ¿no?, y 81 ml, no pudiendo aún relacionar este volumen con alguna característica externa física del paciente. Más allá del peso, contrariamente, las particularidades físico-químicas de este líquido cefalorraquídeo que se encuentra acá, a 37 grados centígrados, son casi constantes para todos los pacientes entre un pH de 7,3 a 7,32. Su densidad, ¿no?, 1,0059, 0,0020 gramos por ml, y la gravedad específica entre 1,005 y 1,007. En mujeres embarazadas puede observarse una pequeña variación hacia la hipodensidad. Esa es otra característica que tenemos que tener. Entonces, existe también una variabilidad interindividual en el tamaño de las raíces nerviosas, ¿no?, raíces espinales, tanto la raíz motora de cada segmento medular, en forma de 4 a 6 más o menos raicillas que emergen del asta anterior, y la raíz sensitiva, ¿no?, la raíz sensitiva que tenemos en cada segmento antes de ingresar en el asta posterior. Más o menos se separan de 8 a 10 raicillas. Esta división aumenta la superficie expuesta en la raíz, presentándose mayor cantidad de fibras nerviosas en una ubicación anatómica superficial. Entonces, numerosas membranas rodean las raíces espinales del espacio suprarraquídeo, las que podrían favorecer la concentración del anestésico en determinadas zonas, ¿no? Como ven acá, ¿no? Miren las raicillas en determinadas zonas. Entonces, para esto, tenemos que tener entendido la anatomía del espacio raquídeo. 3 ligamentos se van a unir en los arcos vertebrales. Entonces, tener entendido y conocimiento de los ligamentos. Médula espinal. La médula espinal termina en L2. Las meninges, pía madre, recubre, ¿no?, en la parte de los nervios, esta médula espinal, la dura madre, cubierta fibrosa y dura que recubre la médula espinal en el canal medular. La aracnoides, que hemos dicho, entre la pía madre y la dura madre, y el espacio aracnoidea que contiene el líquido cefalorraquídeo. Los nervios raquídeos, las fibras sensitivas, fibras motoras y fibras vegetativas,
¿no? El espacio epidural que envuelve toda su longitud a la dura madre en la médula espinal y las raíces nerviosas desde el occipital hasta el hiato sacro. Está localizado entre el ligamento amarillo, ¿no? Y la dura madre. Pues aquí tenemos el espacio epidural y contiene tejido conectivo, tejido graso, ¿no? Y vasos sanguíneos. Vamos a tener también que en el asta posterior de la médula, la información no se activa, lo que hablamos de modulación, ¿no? Es modulada, conducida a centros superiores o inhibida por sistemas descendentes, con una población neuronal heterogénea de neuronas excitatorias e inhibitorias. Encontramos en el asta posterior medular dos grandes tipos de neuronas, ¿no? Las NC y las WDR. El tipo N, las no susceptivos específicas, especialmente en la zona del Redex, con áreas de recepción pequeñas, ¿no? Se organizan somatotópicamente y responden a la forma específica de estímulos dolorosos. Y el tipo with dynamic range o amplio rango dinámico, no susceptivos, no específicas, dolor, temperatura, tacto, ¿no? Con áreas respectivas amplias, predomina en el asta posterior, aquí en esta área, ¿no? En láminas y especialmente en la zona 5. Algo importante que tenemos que entender también es en bioquímica, la neuroquímica del asta posterior, ¿no? De la médula espinal. Lo que podemos encontrar y decir que es un área compleja, ¿no? Con receptores específicos para la mayoría de neuromoduladores. Estas sustancias neuroactivas son los neurotransmisores clásicos, la acetilcolina, la adrenalina y los neuropéptidos, ¿no? Entonces, los neurotransmisores clásicos tienen en general una acción rápida, la adrenalina, ¿no? La noradrenalina, la dopamina, pero su duración es corta, mientras que los neuropéptidos, ¿no? Tienen un inicio de acción más lento y sus efectos son más prolongados. Entonces, en el asta posterior, las terminaciones centrales de las fibras A, fibra C, van a liberar transmisores excitatorios como la sustancia P, el glutamato, algunos péptidos. Esto que induce la despolarización de las neuronas de segundo orden, ¿no? Transmitidos en información hacia los centros superiores. Esta transferencia de estímulos que está llegando a centros superiores recibe una modulación a nivel medular de los sistemas inhibitorios capaces de disminuir la excitabilidad neuronal. Los sistemas inhibitorios más conocidos son los opioides, ¿no? Como neuropéptidos, el alfa adrenérgico, el colinérgico y el GABAérgico. Entonces, tener entendido la bioquímica. Cuando nosotros hablamos del bloqueo ya simpático, un bloqueo vasomotor, ¿no? Es el primero en establecer y el último en revertirse. La anestesia va a recuperar desde la parte cefálica, desde lo caudal a nivel correspondiente al punto de la inyección, el dermatoma que nosotros hemos tomado. Este concepto es de importancia práctica en el contexto de la administración racional eficaz de la raquianestesia. Un bloqueo vasomotor, un bloqueo de conducción del frío,
la sensación de calor, que el paciente siente los pies calientes, ¿no? Cuando uno está colocando la anestesia, le pregunta, ¿se está calentando los pies? Sí, dice, ¿no? Pérdida de discriminación de la temperatura, ¿no? Dolor, pérdida de sensación táctil, parálisis motora, abolición de la sensación de presión y pérdida de la propiocepción. Entonces, la secuencia de este bloqueo, ¿no? Del bloqueo simpático, generalmente la punción según la región anatómica que se necesita bloquear, el dermatoma que hemos seleccionado. Así, para bloquear, ¿no? En los miembros inferiores, conviene elegir las regiones de L4, L5 o L5S1 como sitio de punción. La L1, lumbar 2 y la lumbar 3, cuando se desee bloquear, por ejemplo, la rodilla o también en una cesárea. Cuando tenemos nosotros el efecto supraespinal, los bloqueos de la conducción simpática, de la sensibilidad dolorosa y de la actividad motora determinadas por cambios fisiológicos. Entonces, los impulsos periféricos hacia el sistema nervioso central producen sedación, ¿no? Una sedación de base con disminución de los requerimientos de fármacos sedantes e hipnóticos. Tiene un efecto supraespinal o de conciencia, disminución de los requerimientos de fármacos sedantes e hipnóticos, ¿no? Entonces, es imprescindible este efecto que nosotros queramos entender supraespinal o también llamado de la conciencia. Cuando hablamos de termorregulación, la anestesia reactiva produce alteraciones del control de la temperatura. El paciente no puede regular la temperatura, ¿no? No puede regular el tono propio arterial. Es dependiente de la inervación simpática. En presencia del bloqueo, la vasodilatación cutánea es máxima y ocasiona una pérdida de calor en la superficie cutánea del área bloqueada. En la ventilación, una anestesia espinal alta que afecte la musculatura abdominal intercostal puede limitar la expiración activa de la disminución del volumen de reserva expiratorio. Entonces, cuando hablamos de anestesia espinal, cuando hablamos de, digamos, una anestesia espinal baja, tiene pocos efectos sobre la función pulmonar. Debemos practicar eso, ¿no? El aparato digestivo también se ve embuido. Hay un desequilibrio del sistema nervioso autónomo con predominio parasimpático, conducido a través del nervio vago. Entonces, el desequilibrio, ¿no? Con aumento de secreciones, relajación de esfínteres. Y esto trae a la colación de que si no hay equilibrio en el sistema nervioso autónomo, entonces el paciente cuando se le va a colocar la anestesia, relajación de esfínteres y muchas veces el paciente hace sus deposiciones en plena sala de operaciones. Por lo tanto, se suspende la operación. Debe estar este paciente bien preparado para que no ocurra esto. En algunos casos se puede presentar también náuseas, ¿no? Y entonces se puede atribuir a ese desequilibrio. En el aparato geniturinario, ¿no? El centro de la micción, la estimulación parasimpática, la contracción del detrusor, ¿no? Y en el lado simpático, ¿no? Vamos a tener inhibición somática, nervio pudendo. Entonces este esfínter va a relajar. Entonces, en el aparato genitourinario, el bloqueo subaranoideo frecuentemente retrasa el inicio de la micción. Estoy hablando de retrasar la micción, no estoy hablando de bloquear la micción y puede provocar retención urinaria, especialmente en bloqueos prolongados. Eh, Hubo un alumno que pasa a la sala de recuperación
y dice, doctor, el paciente no orina, lo siento en una chata, pero ¿cómo va a bloquearse si el aparato genitourinario está bloqueado por espacios en el aracnoides? Hay que esperar que pase el efecto del bloqueo, ¿no? Pase el bloqueo del bloqueo, se relajan los esfínteres y el paciente puede orinar. Entonces, es imprescindible conocer el sistema nervioso simpático que va a relajar el músculo detrusor y contrae el esfínter de la vejiga. La inervación autónoma parasimpática tiene un efecto casi a nivel medular del segmento S2 a S4, que va a llegar a la vejiga a través de los nervios pelvianos, fundamentalmente contrae el detrusor. Pero durante la micción, ¿no? La inervación somática, también su centro medular en los segmentos S2, S4, bajo el control voluntario. Su acción es sobre la uretra y el músculo de la pelvis. Las alteraciones de cualquier sistema trastornan el proceso de la micción. El flujo y la función renal parecen no alterarse de la presión arterial, no desciende los valores críticos y la perfusión se mantiene. Esto es importante que tengamos que tener en cuenta. A nivel cardiovascular, ¿qué pasa a nivel de los efectos cardiovasculares? Si nosotros tenemos entendido las fibras intrínsecas como marcapasos, los canales, y en el sistema nervioso simpático, ¿no? En el terminal simpático, postganglionar adrenérgico, miren, aumenta la frecuencia cardíaca. Y en el parasimpático, receptores muscarínicos tipo 2, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué va a pasar en esta magnitud si consideramos los efectos del bloqueo en la inervación suprarrenal, del bloqueo vascular, ¿no? El bloqueo de las fibras cardioaceleradoras y los reflejos cardíacos intrínsecos, ¿no? Y entonces vamos a hablar de bradicardia, los factores de riesgo asociados a esta bradicardia, que puede ser una bradicardia progresiva, y eso es lo que no nos damos cuenta. En el aparato cardiovascular, la anestesia raquídea, se ve la presencia de una bradicardia y hipotensión progresiva, poco a poco, ¿no? Entonces, los riesgos a esta bradicardia son los factores asociados como la edad menor de 40 años, frecuencia cardíaca basal menor de 60 latidos por minuto, pacientes ASA1, atletas, ¿no? Vagotónicos, el PR prolongado, uso de beta bloqueadores y el bloqueo superior a T5. Entonces, miren las consecuencias a nivel cardíaco, ¿no? Entonces tenemos que ver que el reposo va a dominar el tono parasimpático y el estrés domina el tono simpático en nuestros pacientes que están en quirófano. En la médula adrenal, en la inervación suprarrenal simpática, depende de la inervación proveniente de los núcleos torácicos T5 a T12. ¿No? Tenemos la acción, ¿no? De las hormonas de la epinefrina, norepinefrina, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos entendido de conocer a la médula adrenal, ¿no? Las modificaciones que vamos a encontrar, los bloqueos simpáticos que involucren estas metámeras afectarán el mecanismo de la secreción de catecolaminas endógenas. Va a alterar prácticamente, ¿no? La epinefrina, norepinefrina, ¿no? Entonces, las consecuencias fisiológicas que vamos a ver. En los vasos sanguíneos, en la inervación vascular, la inervación del lecho arterial y venoso está dada por metámeras, ¿no? Metámera a metámera, por toda la extensión del sistema nervioso simpático, desde T1 a L2.
la norepinefrina, ¿no? Que sus receptores hasta la proteína G y la fosfolina. Ustedes saben que son receptores metabolotrópicos, por lo tanto va a aumentar el inositol trifosfato, va a aumentar el caso y va a haber contracción del músculo liso. Entonces ahí va a haber vasoconstricción, ¿no? Aumento del tono simpático, aumenta el riesgo de hipertensión arterial en enfermedades cerebrovasculares. Entonces, el bloqueo simpático en las arteriolas y venas, este factor hemodinámico, ¿no?, que viene alterado en el bloqueo simpático va a ser diferente. En el sistema arterial contiene una sexta parte de la volemia, posee el tono motor propio y inervación simpática aporta alrededor más o menos del 40% del tono vascular total. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tono residual vascular en las arteriolas y arterias periféricas varía según el órgano afectado por la anestesia regional, siendo este tono casi ausente en la piel y en el tejido celular subcutáneo. Entonces, la parálisis simpática se traduce principalmente en una disminución de la resistencia vascular sistémica, que es lo que se da en sala de operaciones. La magnitud depende de la extensión del bloqueo de los órganos bloqueados, aunque también la actividad vasocompensatoria del área intacta del tono, ¿no?, residual vascular. En el sistema venoso contiene mayor parte de la volemia. Si nosotros podemos entender a nivel de los vasos sanguíneos, arterial y venoso, que ya lo vimos en fisiología, va a predominar el tono simpático, ¿no? Dilatación, beta 2, ¿no?, en las arterias coronarias, en las arterias pulmonares beta 2, dilatación en el músculo esquelético. Y contracción alfa 1, ¿no?, de la cabeza. En la región parasimpática, dilatación, ¿no?, en los receptores M3, muscarínicos 3. Entonces, la parálisis venosa ocasiona un aumento del lecho venoso. Estamos hablando de que si se bloquea y se interrumpe la acción simpática, la acción parasimpática, va a haber esa parálisis venosa, aumento del lecho, especialmente en territorios esplánicos y en miembros inferiores, lo que llamamos, ¿no?, la vasoplegia. Los vasos sanguíneos de miembros inferiores están dilatados, determinando una reducción del retorno venoso. Por lo tanto, aplicamos volumen, ¿no?, la cantidad, cuánto de sangre se queda encharcado en los miembros inferiores. Aproximadamente, de acuerdo al kilo de peso, yo pregunto a los alumnos, ¿cuánto pesas? Una dama, 50 kilos. 50 kilos, ¿cuánto tienes de la cintura hacia abajo de sangre? Como está encharcado, está secuestrado, entonces va a reducirse el retorno venoso, entonces va a haber una disminución de las presiones de llenado ventricular derecho. Y eso lo corregimos administrando volumen. Entonces existe la venodilatación. Y esto va a depender de la magnitud del bloqueo. Tanto la parte arterial y venoso, si están asociados, son los principales determinantes de la consecuencia hemodinámica de un proceso que disminuya de forma significativa el llenado ventricular, se debe interpretar recordando los reflejos de estiramiento miocárdicos. Como les digo, estos pacientes presentan hipotensión y bradicardia progresiva. Si yo coloco una anestesia raquídea y me voy a tomar mi café y lo dejo solo al residente, el residente no tiene conocimiento de la fisiología de la anestesia regional, cuando regreso, muy probable este paciente esté hipotenso. ¿Cuánto tiempo esté hipotenso? ¿Qué consecuencias trae la hipotensión? ¿Ah?
Entonces, la venodilatación, si no ha corregido los volúmenes. Entonces, antes de la intervención quirúrgica se corrige media hora antes. Anestesia raquídea, ¿no? De 500 a 700 ml antes. Ahora, hay una paradoja. Si pongo soluciones cristaloides o coloides, ¿no? La mayoría, al menos yo, practico la de coloides, porque los coloides me mantienen el intravascular por lo menos eh, una hora, mientras que los cristaloides, a los 10, 15 minutos ya está pasando al espacio extravascular. Entonces no me mantiene el intravascular. La presión arterial es un valor compuesto. Debe interpretarlo de la composición. ¿Cuándo aumenta la presión arterial? Nosotros tenemos entendido, ¿no? En el centro cardiovascular excitador simpático, la inhibición la vía del retículo espinal, inhibición en la médula espinal T1 a T5 simpático, los vasos sanguíneos van a haber dilatación, disminución de la resistencia periférica. Pero en el lado reflejo varoreceptor. Y en el lado parasimpático, la estimulación en el centro cardiovascular, inhibición parasimpática, estimulación del vago parasimpático, el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, si la presión arterial es un valor compuesto, entonces la composición, especialmente cuando está en el curso del bloqueo, que va a ser simpático, su valor es el resultado del producto del gasto cardíaco y también de las resistencias vasculares sistémicas. Consecuentemente, el gasto cardíaco, disminución del gasto cardíaco, especialmente en el adulto, necesita un retorno venoso suficiente para sostenerse. Cuando nosotros hacemos bloqueos altos, si se bloquean las fibras simpáticas provenientes de más o menos de T1 a T4, si vemos este cuadro, va a alterar el equilibrio del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Y este va a recibir un predominio parasimpático, conducida por el vago. Esta se traduce, ¿no?, en disminución de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción del miocardio, de la velocidad de despolarización del nodo sinusal y retardo en la conducción de los impulsos en la musculatura auricular, acortando el periodo refractario y retrasando la conducción a través del nodo auriculoventricular. Otra característica importante es que cuando nosotros vemos aumento de presión arterial, cuando nosotros hemos corregido, estamos hablando de homeostasis. Control, regulación de la homeostasis, control, regulación del medio interno. Entonces, estos cambios, la resistencia vascular, el flujo coronario, ¿no?, que disminuye la precarga y la poscarga del miocardio, esto va a disminuir el trabajo cardíaco de las demandas de oxígeno por el miocardio. Pero esta reducción de la menor actividad simpática y muscular en las áreas bloqueadas disminuye también la demanda de oxígeno periférico. Eso es importante tener en cuenta. Cuando la presión de llenado de la aurícula derecha, los receptores de estiramiento situados, estimulados por el cambio violento, responden con una bradicardia. Entonces, cuando tenemos la presión arterial, aumento de los disparos de los vasos receptores, información al nervio tracto solitario, eso ya lo hemos visto. Se estimula el centro cardioinhibidor, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Va a haber una inhibición en el centro cardiovascular excitador, por lo tanto va a haber una vasodilatación, disminución de la resistencia periférica y disminuye la presión arterial, ¿no? Disminuye la presión arterial, disminución de los disparos vasoreceptores, información del nervio tras estimulación del centro cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de vasoconstricción, aumento de la resistencia
vascular periférica, inhibición del centro cardiovascular y aumento de la presión arterial. Entonces, tenemos que tener entendido esta regulación de la presión arterial que ya la hemos visto también en fisiología de regulación de la presión arterial. Entonces, ¿cuándo ocurre ese? Porque los receptores de estiramiento ahí situados, estimulados por el cambio violento, responden, ¿no? También el ventrículo izquierdo, la hipovolemia, ¿no? Estimula receptores mecánicos que responden con bradicardia. En estos casos, el desencadenante es la disminución intensa del retorno venoso. Es posible entonces que en el curso del bloqueo neuroaxial se presente bradicardia sin bloqueo de las fibras del núcleo cardíaco acelerador. Y si el retorno venoso es tan insuficiente como para desencadenar reflejos miocárdicos intrínsecos, la hipotensión, por ejemplo, es de bajo gasto o con perfusión y gasto cardíaco normal. Entonces, la correcta apreciación nos determina conductas diferentes para tratamiento de cada paciente. ¿Y cuándo viene el colapso? El colapso, la bradicardia extrema, ¿no? Son expresión de descompensación. Se traduce en complicación aguda más grave de la técnica. Entonces tenemos disminución de la presión arterial, tenemos colapso cardiovascular, ¿no? Y es una complicación grave de la técnica de anestesia. Aquí tenemos que tener en cuenta para los vasoreceptores que son muy sensibles a cambios rápidos de la presión arterial, pero se adaptan a cambios a largo plazo. ¿Cuándo no va a ocurrir esto? Cuando nosotros tengamos bloqueado el sistema nervioso autónomo vegetativo. Entonces, los factores de riesgo descritos para la hipotensión, el bloqueo superior a T5, presión arterial sistólica basal de 120 milímetros de mercurio. Si estamos hablando con anestesia general y estamos hablando de punción sobre L3, lumbar 3, las soluciones de anestésicos locales, hiperbáricas, antecedentes de alcoholismo, hipertensión arterial, hipovolemia y cirugías de emergencia, ¿no? Entonces no está regulando bien la presión arterial o nosotros lo hemos alterado, pero no estamos corrigiéndola. Vamos a hablar un poco de la técnica de la anestesia raquídea. Se inserta la aguja, ¿no? Miren acá, a través del espacio interespinoso. Columna vertebral, ¿no? Miren, angulado hacia un lado. Al llegar al espacio subaracnoideo, ¿cuándo vamos a darnos cuenta del espacio subaracnoideo, ¿no? Cuando nosotros punzamos, ¿no? Y sale líquido céfalo, algunos utilizan la técnica del goteo. Sale líquido cefalorraquídeo, ¿no? Supuestamente dicen, si sale un centímetro, yo le pongo un centímetro. Pero nosotros en la técnica depositamos el fármaco, inmediatamente veamos que el líquido cefalorraquídeo está llegando, ¿no? A la punta o al extremo del bisel, ¿no? Puede ser un anestésico local o un opioide. La localización del espacio. Colocamos al paciente, miren, esta es la mejor posición, ¿no? El borde superior de las crestas ilíacas, L4, que está más o menos al final de la médula espinal en el adulto. En L1, ¿no? El borde inferior de la última costilla. L2, borde inferior de la escápula, ¿no? Que es C7. Entonces, si nosotros tenemos esta colocación del paciente, sea sentado o de cúbito lateral, que es la que mejor fisiológicamente se adapta a las posiciones. Esta es la aguja, ¿no? Raquídea. Esta es la aguja que va a ingresar y esta es la guía. ¿Cómo nos vamos a guiar, ¿no? A través de esa aguja. Acá tenemos el número 24, 25, 26,
27. Ahora estábamos hablando ya sobre la aguja número... Pero miren la importancia que tienen estas agujas. Es punta Roma, ¿no? Que cuando va a ingresar, ¿no? Va a traspasar el ligamento amarillo al espacio subaracnoideo, ¿no? No lo va a dañar. Si la punta es en bisel, lo corta, es como cuando cortan ustedes un papel y siempre va a quedar abierto. Con este no. Rompen el ligamento y va a quedar nuevamente, al retirarlo, va a quedar nuevamente cerrado. Lugar de punción puede ser a nivel medial o paramedial L3. Miren, a nivel medial o a nivel perimedial. Miren acá, ¿no? L3, L4, L5. La aguja tiene que atravesar la piel. Entonces, si nosotros tenemos en el tacto la piel, el tejido celular cutáneo, ligamentos, supraespinoso, intervertebral amarillo, el espacio epidural, duramar, aracnoides, y llegamos al líquido cefalorraquídeo. Se realiza solo a nivel lumbar para evitar la punción de la médula espinal, ¿no? La médula espinal, hemos dicho que termina en L1, L2. Se caracteriza por menor latencia y bloqueo en la altura. Miren acá, está haciendo un abón, ¿no? Para anestesiar la piel. Entonces, está haciendo la punción, ¿no? La piel con un introductor en dirección cefálica, con un ángulo de 10 grados respecto a la piel hasta el ligamento interespinoso. Sigue acá, ¿no? Y miren acá, ha llegado al espacio subaracnoideo, está esperando la gota de líquido cefalorraquídeo, color cristalino, ¿no? Quiere decir que ya está en el espacio, ¿no? Y luego está aspirando un poco para cerciorarse que está en el espacio raquídeo y está colocando, va a colocar el anestésico local. Tipos de agujas, ¿no? Bisel, punta de lápiz y bisel normal, ¿no? Esta es la posición incorrecta, la aguja incorrecta, la posición correcta, ¿no? Y la aguja correcta. Factores que determinan la zona de anestesia. La migración cefálica caudal del anestésico local. Generalmente los anestésicos locales migran a la porción cefálica 4 dermatomas. Si yo coloco en L2, L1, T12, T10, hasta T11, hasta ahí puede ir el anestésico local. Y vemos de acuerdo a los dermatomas las zonas que va a tomar, ¿no? Entonces, en la migración cefálica o caudal, ¿qué factores son importantes? La posición del paciente. Durante la inyección, inmediatamente después, viendo las características. La varicidad del fármaco, densidad del anestésico local comparada con el líquido cefalorraquídeo. ¿Es hipovárico, es isobárico o es hiperbárico? ¿No? Generalmente se utiliza la hiperbárico. La dosis del fármaco, ¿no? El lugar de la inyección. Otros factores tenemos como la edad, la curva de la columna, ¿no? La anatomía que hemos visto, en el volumen del fármaco, ¿no? A veces te colocan más para que supuestamente, si nosotros estudiamos las características de los efectos de los fármacos en el periodo de latencia, todos los fármacos tienen un efecto máximo y un efecto mínimo. No podemos poner volúmenes más de lo que del efecto máximo estaríamos haciendo complicaciones, ¿no? La presión intraabdominal es otra cosa importante como factor determinante de la zona, sea dirección de la aguja, el peso del paciente y también en ginecología en el embarazo. Miren la posición del canal medular en esta posición. Si el paciente sufre, está en coma, está chocado, ¿no? Pero mantiene las presiones y volúmenes, nosotros podemos colocar por debajo de la mesa un espacio abierto, ¿no? Y colocamos. O también de cúbito lateral, que es la mejor posición, ¿no? Miren en este espacio, acá. Y si nosotros vemos en un frasco, ¿no? Que también hemos explicado las soluciones en este frasco, el pH, ¿no? El pK,
Entonces vamos a tener entendido cómo es el anestésico local. Otra posición también es la de del Embur, ¿no? En esta posición o en esta posición. Y miren cómo está ascendiendo más. Si nosotros colocamos una solución hipovárica, miren cómo va a ir hacia arriba poco. En la hiperbárica, por el peso hiper, va a ascender más. Entonces es recomendable que tengamos nosotros conocimiento del fármaco, que si es hipo o hiperbárico. ¿Qué va a hacer sobre la gravedad específica o densidad? ¿No? La bupivacaína viene al 0,5%, ¿no? En 8,25% de dextrosa. La que más utilizamos es al 0,5%. La lidocaína al 2%. Ya habíamos dicho que mejor se utiliza al 1%. La procaína, la tetracaína ya prácticamente. Entonces, la migración de la anestésico en el líquido cefalorraquídeo es uno de los factores que depende de la gravedad específica en relación con el líquido cefalorraquídeo. El peso, la varicidad, la gravedad específica del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es 1003 a 1008 a 37 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros colocamos glucosa, colocamos agua, la vamos hipovárica, ¿no? Al fármaco. Entonces, el paciente en posición de Drem-de-Lemur es preferible la hipovárica, dirección caudal, que la hiperbárica, dirección cefálica. En pacientes de cúbito lateral, hiperbárica, mayor efecto del lado dependiente, ¿no? ¿Qué lado quiero bloquear? El lado derecho. Entonces, le pongo al paciente de cúbito lateral y me va a anestesiar más por peso del fármaco, por la varicidad, más me va a bloquear el lado derecho. Es un apéndice, por ejemplo. La hipovárica, mayor efecto del lado no dependiente. Al contrario, ¿no? Aquí la solución hiperbárica, ¿no? Miren, hiperbárica. Miren cómo va a descender hacia abajo. Miren, más tiempo acá. Entonces va a bloquear más segmentos. En la posición de Trem-de-Lembourg y solución hipovárica igual. Las dosis, ¿no? Los fármacos usados, los anestésicos locales, a veces también con opioides, morfina, fentanilo generalmente. Indicaciones de anestesia en traumatología, a una cirugía vascular, en urología y ginecología. La ventaja es sencilla, el inicio de acción es rápido, produce analgesia completa sin afectar la respiración, bloquea la respuesta hormonal al estrés quirúrgico y disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Las contraindicaciones, que podamos encontrar tatuajes, infecciones de sistema localizados, hipertensión intracraneal o coagulopatías que están contraindicadas a la anestesia requerida. Cuando nosotros utilizamos la anestesia, el fármaco anestésico local más opioides, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la colocación de los anestésicos locales, ¿no? Acá, después de la dura madre, en el espacio, en la médula espinal, espacio raquídeo, ¿no? Y del anestésico del opioide. Entonces, el opioide, la existencia a nivel del sistema nervioso central y medios receptores opioides, morfina intradural, ¿no? Son los fundamentos. Mecanismo, ya sabemos, inhibición de la transmisión dolorosa mediante sus receptores, mu, kappa, delta, ¿no? Principalmente la mu. El grado de liposolubilidad, ¿no? De la anestesia intradural con opioides, la afinidad por su unión al receptor, ¿no? A nivel de membrana celular. El comienzo de acción, 3 minutos, extensión y duración del efecto, disfunción es rostral. Morfina es hidrosoluble, el fentanilo es liposoluble. Preferimos usar el fentanilo. Aquí los fármacos utilizados, morfina, fentanilo, ¿no? Indicación analgesia postoperatoria durante las 6 a 36 horas, complicaciones propias de los opiáceos,
prurito especialmente en la frente, en la nariz, alrededor de los ojos, retención urinaria por bloqueo del retrusor, depresión respiratoria o los músculos respiratorios, y también puede provocar náuseas y vómitos con relación al centro del vómito. En la anestesia epidural, ¿no? O extradural, ¿no? Que tenemos nosotros, el bloqueo epidural es una técnica de anestesia de analgesia loco regional. En clínica hay bastante utilidad. Sus únicas contraindicaciones son la negativa del paciente, alergia a los anestésicos locales y trastorno de la coagulación. El espacio epidural se encuentra dentro del conducto vertebral. Miren acá. Esta es la dura madre, ¿no? Entonces, entre este y este está el espacio epidural dentro del conducto vertebral, ¿no? Entre el ligamento amarillo y la dura madre. Entonces, nosotros tenemos que envuelve a la dura madre desde el occipital hasta el hiato sacro y está envuelto, localizado en el ligamento amarillo dura madre. ¿Qué es lo que va a contener en este espacio? Tejido conectivo, grasa y vasos sanguíneos. Cuando hablamos de fisiología del bloqueo epidural, ¿no? Tenemos también efectos cardiovasculares. Provoca siempre un bloqueo simpático, acompañado de un bloqueo nervioso somático, ya sea motor, sensitivo o mixto. Si nosotros repasamos, ¿no? El bloqueo epidural en el corazón, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos nuevamente que acompaña cambios en el tono vagal que conllevan un predominio del sistema de tendencia a la bradicardia, hipotensión arterial y la precarga con soluciones isotónicas antes del bloqueo, con lo que hemos mencionado, de 500 a 1000, también ayudan a evitar el descenso brusco del gasto cardíaco por estas volumen sanguíneo, ¿no? Especialmente en las extremidades inferiores y las vísceras abdominales, por éstasis de sangre. En el llenado vesical, a nivel urinario se produce atonía secundaria del bloqueo de segmentos sacros S2, S4. Aquí, a este nivel de S2, S4, perdón. El bloqueo simpático también a partir del T6L1 conlleva el aumento del predominio parasimpático con hiperperistaltismo intestinal y uretral. También tenemos alteraciones como el tiempo, la termorregulación, nivel de la médula adrenal, similar. Acá vamos a hacer la localización del espacio epidural, ¿no? La estructura de la aguja TOWI, la bandeja que debemos de tener, en la práctica laboral, cómo preparamos nosotros al paciente. Primerito, la infusión intravenosa, una vía periférica, control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el EKG. Luego se coloca al paciente en posición descrita, o la técnica que nosotros vamos a usar, se prepara el dorso del tronco y una solución antiséptica, ¿no? Miren acá, la posición del paciente, sentado o de cúbito lateral. En decúbito lateral, con la columna totalmente flexionada, como ven acá, sentado con los pies en una silla flexionada hacia adelante. En obstetricia se tiene que colocar al paciente de decúbito lateral izquierdo por evitar la descompresión aortocava, ¿eh? En las gestantes. Bueno, acá pintamos la zona que localizamos el nivel de punción, colocamos la anestesia, introducción de la aguja peridural,
y el bloqueo se hace en el espacio epidural con la pérdida de la resistencia, ¿no? También la técnica de la gota, introducción, por ejemplo, los catéteres, ya esta es ya otra técnica nosotros. Miren acá, los catéteres que están utilizando a través de la aguja, TOWI, esto es un catéter, ¿no? Que se va a quedar en esta zona epidural, miren acá cómo ingresa, aquí en este espacio, y vamos a ver en el espacio epidural para tratamiento. Y luego fijamos el catéter, la manera de fijar el catéter, y pues ahora hay catéteres que duran hasta más de 7 días. Miren acá el colector del catéter, está asegurando prácticamente todo el catéter en el espacio epidural para tratamiento del